Tabitha Nasir Gill es el nombre de una mujer enfermera pakistaní, perseguida por su fe cristiana. Fue víctima de una agresión por parte de sus compañeros en el hospital hace tan solo unos días y ha sido acusada por una supuesta ofensa al profeta Mahoma. Y ahora se enfrenta a una investigación policial, además con el riesgo de la cárcel, o peor aún, de pena de muerte. En Perseguidos pero no olvidados vamos a hablar de este caso y además de la libertad religiosa en Pakistán, uno de los países más complicados para los cristianos. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue muy pendiente de una gran noticia: el próximo viaje del Papa Francisco a Irak. Cuéntanos, Josué Villalón, bienvenido. Hola Raquel, queda menos de un mes para este viaje del Santo Padre a Irak, un país de Oriente Medio. Se trata del primer viaje del Papa Francisco después de la pandemia y además es la primera vez que un Papa visita esta tierra. El Papa Francisco acude pues también para estar cerca de la diezmada y perseguida comunidad cristiana iraquí. Se acaba de conocer el programa de su visita, que tiene también un significado muy importante en cuanto al diálogo con las otras religiones, puesto que Irak es un país de mayoría musulmana. Enseguida te damos todos los detalles. Y también nos sumergimos en las páginas del libro Meditación Española sobre la libertad religiosa de José Jiménez Lozano para volver la mirada atrás y ver qué supuso el Concilio Vaticano II para que este derecho a la libertad religiosa fuese una realidad en España. ¿Cómo ha sido el camino hasta hoy y qué heridas quedan aún sin cicatrizar? Son preguntas que nos ayudará a responder Javier Prades, autor del prólogo de la más reciente edición de esta obra. Pues muchísimas gracias, Gray Carbonell. No se lo pierdan. Comenzamos Perseguidos pero no olvidados. Bueno, en Perseguidos pero no olvidados, el programa que cada semana trae ayuda a la Iglesia necesitada. 13 en salida. Nos gusta poner rostro, nombre, apellido a nuestros cristianos que hoy están siendo perseguidos por su fe, no solo en los primeros siglos del cristianismo, también hoy. Y les vamos a hablar de Tabitha, que fue golpeada, arrastrada por el suelo, insultada y torturada durante varias horas por varios compañeros de trabajo, solo por ser cristiana. Así, hasta que la policía intervino. Eso ha ocurrido hace unos días. En ese momento, las fuerzas de seguridad detuvieron a esta mujer, a Tabitha, pero como no encontraron pruebas de que hubiese cometido blasfemia, tuvieron que liberarla. Todo esto ocurrió, como digo, hace poco menos de una semana, en Pakistán, en la ciudad de Karachi. En este programa, Perseguidos pero no olvidados, nuevamente se quiere convertir en la voz de los cristianos en un país donde la libertad religiosa sigue siendo un derecho pues que está totalmente vulnerado. En Pakistán, los cristianos son una minoría y además son paupérrimos. 4 millones en un país de 191 habitantes, es decir, representan algo menos que el 2% de la población. Son los últimos en la escala social de este país, de Pakistán, y se enfrentan a unas leyes injustas, las leyes de la blasfemia, por lo que muchos cristianos, muchos amigos nuestros, son injustamente condenados, casi sin razón y sin argumentos. Ahora Tabitha, esta mujer que han visto, es quien se enfrenta de nuevo a esta acusación de la blasfemia y quien ha tenido que esconderse hasta que se resuelva y se investigue este hecho. Vamos a fijarnos en lo que ha sucedido y en este momento, Gray Carbonell, cuéntanos cómo se encuentra el caso. Pues en este preciso momento, Raquel, sobre Tabitha pesa una acusación por haber utilizado comentarios despectivos, pronunciados o escritos directa o indirectamente, que ofenden el nombre de Mahoma o de los demás profetas, según el artículo 295C del Código Penal pakistaní. Además, se le denuncia por haber proclamado el nombre de Jesús a los pacientes del hospital donde ella trabaja. Y mientras dura el proceso de investigación, esta mujer cristiana ha tenido que dejar su hogar y esconderse. O sea que su vida ha cambiado de un día para el otro por culpa de estas acusaciones en su contra. Ahora hay
que esperar que la policía determine si se ha cometido o no blasfemia o si las acusaciones se han construido de la nada solo para ajustar cuentas personales. En Pakistán, esta ley de la blasfemia prevé también la cadena perpetua y la pena de muerte. Y según ha informado la ONG CLAS, en 2020, unas 60 personas, incluidos 9 cristianos y 47 musulmanes, en su mayoría de la comunidad chiita, fueron acusados de blasfemia, mientras que al menos 3 personas inocentes fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales vinculadas a acusaciones también de blasfemia. Vamos a seguir hablando de Pakistán, de la libertad religiosa en este país. Te invito, Raquel, a que vengas aquí porque vamos a tener a una persona a la que vamos a entrevistar. Vamos a conectar enseguida con él para hablar precisamente de Pakistán, de este país donde se están cometiendo estas injusticias. Pues muchas gracias, Lais Carbonell. Efectivamente, para hablar de este terrible caso y de la persecución de los cristianos que viven en Pakistán, tenemos con nosotros a Jamshed Safdar, que es un pakistaní cristiano que huyó de su país y que actualmente vive en Valencia, gran amigo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenido, Jamshed. Hola. Jamshed, ¿qué más noticias le ha llegado a usted sobre esta enfermera cristiana en Karachi que ha sido de nuevo, una vez más, acusada de blasfemia? La verdad que ahora en Pakistán todos los cristianos tenemos más miedo, que cada vez ese tipo de casos aumentan. Y por eso la Tabita y su familia ahora están escondidos en otros, están cambiando lugares y están escondidos en otros sitios. Y el problema es que hoy en día, como todo el mundo han visto por internet, cómo lo han torturado y también cómo lo han golpeado, y ese miedo lo tenemos muy claro que no es un sitio bueno donde podemos vivir. Y cristianos están sufriendo mucho, y como he comentado en varios interviews, diciendo eso, que los cristianos están siempre bajo amenaza y bajo de una tentación donde cualquier cosa que hacemos, y tenemos que ver mucho qué estamos hablando, qué estamos haciendo. Y el problema es que ya ahora mucha gente está sufriendo mucho, a su familia, a su barrio, y mucha gente lo que viven alrededor de esta zona. Precisamente, Jamshed, tú nos hablabas de esa persecución que están sufriendo los cristianos allí, que además es la causa por la que tú tuviste que huir de tu país. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo es la vida para los cristianos allí? Y mi problema también era casi similar que la de Tabita, porque yo y mi mujer también es enfermera, estábamos dando una charla sobre la salud de las mujeres y también charlas sobre las educaciones de los niños, especialmente de las niñas. Y como donde estábamos trabajando era un lugar donde vinieron mucha gente, musulmanes y cristianos. Y este barrio, como gente viven juntos, y era un lugar, digamos, un campo que gente, como estábamos hablando sobre la tema de salud. ¿Y qué pasó? Pues hay mucha gente que no les gustan cuando hablamos sobre la educación de las niñas, especialmente. Dicen como no tienen el mismo derecho las niñas que los niños. Y por eso dicen que educación es contra Islam, y lo han acusado a nosotros hace unos 13 años, en el año 2007. Y así mismo lo han golpeado mucho y nos huye de ahí con sangre y con mucho problema. Jamshed, efectivamente, los cristianos somos
incómodos en estos países. En Pakistán lo tenéis desde luego durísimo, ¿no? Tener que ser vosotros con vuestra identidad, con vuestras creencias en una sociedad donde se os discrimina por vuestras creencias. Lo del tema de las niñas es un caso que clama al cielo. Las niñas en Pakistán son obligadas a casarse, las secuestran. Y además, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, Janset, hemos constatado que con esta crisis del coronavirus la discriminación es todavía mayor porque estáis siendo marginados en la distribución de comida por parte de las autoridades locales. Tienes conocimiento de este hecho, ¿verdad? De cómo se aprovecha cualquier circunstancia para marginar a los cristianos. Bueno, allí la Iglesia Católica está ayudando por necesidad básica a todos los cristianos lo que han afectado por coronavirus, porque mucha gente no tiene trabajo y los niños tampoco tienen el medio para estudiar a través de internet, porque no tienen tablet, no tienen, digamos, portátil. Pues es muy difícil para ellos y la Iglesia está intentando llegar a todos los cristianos lo que están sufriendo por pandemia. Y también lo han distribuido, vieron mascarillas, también han dado charlas sobre cómo tienen que evitar y cuidar mucho durante pandemia. Pues Janset Zafar, pakistaní, residente en nuestro país, en Valencia, muchísimas gracias por vuestra valentía, por vuestra fe, por vuestro testimonio y muchísimas gracias por ser hoy la voz de nuestros hermanos, de nuestros amigos en Pakistán. Hasta otra ocasión, Janset. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues como nos acababa de contar Janset, en Pakistán los cristianos como Tabita, como el ministro de Minorías Shabbat Bhatti o Asia Bibi son testimonio vivo del amor a Jesús. Incluso algunos lo hacen entregando su propia vida. El joven Akash fue ejemplo de ello y de esa fe a prueba de bala. Él es un cristiano mártir de estos tiempos. Akash tenía 18 años cuando impidió que un terrorista suicida entrara en nuestra iglesia de Lahore. Era un voluntario que vigilaba la iglesia. Había más de 2.500 personas ese día en la parroquia de San Juan. Estaban celebrando misa. Interpeló a un hombre que quería entrar en la iglesia. El hombre dijo que quería entrar, pero Akash no se movió. Atrapó al terrorista para evitar que entrara en la iglesia. El terrorista detonó la bomba. Akash murió en el instante, pero salvó a muchos. Fue un acto de amor. Akash era un joven católico como yo. Él también sufrió acoso, amenazas y discriminación simplemente por ser un seguidor de Jesucristo. La muerte de Akash, así como el martirio de muchos católicos en Pakistán, son una inspiración para perseverar hasta el final. Es impresionante conocer la historia de Akash, de esta enfermera pakistaní, de nuestros hermanos, nuestros amigos que tienen rostro, nombre y apellidos, que encarnan la presencia de Jesús en estos países donde no hay libertad religiosa, Pakistán. Bueno, ya saben que para Ayuda a la Iglesia Necesitada, la libertad religiosa es una de las señas de identidad. Por nuestra observación en nuestros países y por nuestra experiencia, donde nuestros hermanos y amigos son marginados, discriminados, perseguidos, incluso hasta la muerte, nos hemos dado cuenta de que el problema de la persecución tiene su raíz siempre en la falta de libertad religiosa. En aquellos países donde está garantizada y custodiada la libertad religiosa, el resto de libertades también, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, de educación, de expresión, todas las demás dependen siempre
de esta primera libertad, la gran libertad. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha levantado la bandera de la libertad religiosa y en muchos países fue más fácil entenderlo, hacerlo suya y proponerla para todos, pero en otros costó un poco más, como es el caso de España. Y Ediciones Encuentro, esta editorial, acaba de reeditar el libro de José Jiménez Lozano, póstumo, porque ya falleció, titulado Meditación española sobre la libertad religiosa, cuyo prólogo está escrito por don Javier Prades, que es rector de la Universidad San Dámaso y autor del documento de la Santa Sede Libertad Religiosa para el Bien de Todos, cuando era miembro de la Comisión Teológica Internacional. Don Javier, bienvenido a Perseguidos pero no olvidados. Un saludo, Raquel, y una precisión. Yo no soy el autor del documento, yo presidía una comisión. Cierto. Por lo tanto, el trabajo es de la comisión en cuanto tal. Cierto. Muchísimas gracias por la precisión, efectivamente. Bueno, en este libro, que es el que vamos a hablar, de Jiménez Lozano, demuestra que en nuestro país, España, no fue tan fácil entender qué significaba la libertad religiosa que empezábamos a poner en marcha. ¿Por qué, don Javier? Quizá por la historia singular de España, donde se da una muy profunda conexión entre la fe católica y las estructuras políticas, sociales, culturales de nuestro país, de España. Esto hacía que la fe tuviese una difusión extraordinaria y que hubiera un arraigo en las prácticas y en las costumbres muy capilar. Y lo que podía quizá resultar más delicado es que efectivamente la fe no acabase convirtiéndose en un elemento más de una identidad cultural o social y se pudiera un poco perder, ¿no? Pero sí, digamos, quedar en segundo plano el aspecto absolutamente personal e intransferible de la fe católica. Por lo tanto, el aspecto de la libertad religiosa en la forma hispana, en la forma española y en la historia que teníamos en España, era una dimensión quizá no tan viva o tan presente como en otros lugares. Y en este sentido, ¿qué camino tuvo que hacer la Iglesia española para entender bien qué significaba la libertad religiosa? Muy interesante, porque el camino que hace la Iglesia española es un camino eclesial, es un camino de adhesión al Papa y de adhesión al Concilio. La Iglesia española quizá no tenía en su agenda en los años 50 el problema de la libertad religiosa, pero es una Iglesia tanto en el pueblo como en los obispos y en los sacerdotes, es una Iglesia muy eclesial y muy vinculada al camino que la Iglesia universal propone. El camino que hizo la Iglesia católica en España es el camino que la Iglesia católica como tal emprende o prolonga, y por eso incluso un tema que no era fácil no dio pie en España, como en cambio sí sucede en otros lugares, a algún tipo de ruptura cismática con Roma. Ajá. Y por otro lado, a los poderes políticos en muchas ocasiones les cuesta entender, ¿no?, que las religiones, la libertad, la expresión, tanto en público como en privado, la fe puesta en marcha, pues nunca es un problema para las sociedades, sino que son parte de las soluciones, más que aportan democracia, pluralidad, libertad, ¿no? Sí, es cierto que, vamos a ver, religión y poder político son dos dimensiones que están en tensión en todas las culturas y en todas las latitudes. Por lo tanto, ahí hay una realidad, porque al final es, digamos, una última determinación sobre el significado y el valor de la realidad. El poder político siempre intentará ser la última instancia que define todo, y la religión normalmente lo que hace es mostrar que hay otra instancia que tiene un arraigo y una profundidad superior a cualquier poder del mundo. Y por eso una cierta tensión es muy común y muy reconocible en todas las tradiciones. El Evangelio aporta, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, con una aportación verdaderamente revolucionaria para la lógica de la relación entre religión y poder. Sobre ese trasfondo se coloca también, digamos, lo que podemos denominar la evolución de la cultura europea occidental en las últimas centurias, en los últimos siglos,
donde sí que es verdad que también, por otras razones que sería ahora largo explicar, se va produciendo no solo una distinción, sino una progresiva separación y una privatización de la religión. La religión solo puede sobrevivir, en teoría, según esta mentalidad, en las democracias occidentales si es un hecho privado. Y ahí hay, evidentemente, una limitación muy grande a la concepción propia de la religión y específicamente del cristianismo. A propósito de este libro, Meditación española sobre la libertad religiosa, en este momento, don Javier, en la España del siglo XXI, ¿cómo valoraría usted la situación de la libertad religiosa? Vamos a ver, en principio, desde el punto de vista constitucional, la colocación de la Iglesia Católica y de las demás confesiones yo creo que está muy bien diseñada, y toda, digamos, la legislación que deriva de la Constitución y que respeta la Constitución, en cuanto tal, creo que es un camino sereno y es un camino constructivo y bueno para la sociedad española en su conjunto. Es verdad que se notan muchas veces ecos pues de este modo español de ser católico o de ser anticatólico, y a veces vemos en particular el rebrote o el permanecer de tics, de formas de anticlericalismo que yo creo que podrían y deberían ser superadas para, digamos, situarnos en el marco de la Constitución y en el marco del Concilio Vaticano II, que creo que es un contexto perfectamente adecuado para el desarrollo y la aportación del catolicismo y de las otras confesiones a la vida social y a la convivencia en España, sobre todo para superar polarizaciones y tensiones que hoy vemos tan presentes en España y que no son un bien para nadie. Efectivamente, la libertad religiosa, las confesiones, las religiones son un bien para todos, no es un mal para nadie. Pues muchísimas gracias, don Javier Prades, por atendernos, autor de este prólogo del libro de Jiménez Lozano, Meditación española sobre la libertad religiosa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Raquel. Un saludo. Ya ha llegado ahora el momento pues, de saber las principales noticias socioreligiosas que nos trae siempre, cada semana, nuestro compañero Álvaro de Juana. Cuando quieras, Álvaro. Pues Raquel, el Vaticano ha presentado ya el programa de la visita del Papa Francisco a Irak, que será su primer viaje después de más de un año debido a la pandemia. Y Francisco mantendrá varios encuentros interreligiosos y celebrará un acto por las víctimas de todas las guerras que han asolado el país. También va a celebrar un encuentro religioso en la llanura de Ur y celebrará una misa en la Catedral Caldea de San José en Bagdad. Además visitará la llanura de Nínive y en Erbil oficiará una significativa misa para homenajear a los pocos cristianos que hay allí, unos 350.000. El cardenal arzobispo de Yangon, en Myanmar, Charles Bo, ha enviado una carta de ayuda a la Iglesia necesitada en la que pide la liberación de los arrestados, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, tras el golpe de Estado por parte de militares en el país. Pide respetar sus derechos y liberarlos lo antes posible. Además, ha subrayado que no son prisioneros de guerra, sino de un proceso democrático, y asegura, por otro lado, que la democracia es la única luz. Y precisamente el Papa mencionó lo ocurrido en Myanmar en el discurso que ha ofrecido ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, uno de los más esperados del año. Por cierto, Francisco ha hecho un repaso a las consecuencias de la crisis sanitaria, ambiental, económica, social y la política. También la crisis, como decía, política, partiendo del valor de cada vida humana y de su dignidad desde su concepción hasta la muerte natural. Ha pedido respetar las democracias y la libertad de culto y de educación. Dice el pontífice que el camino para salir de todas las crisis es la fraternidad. Muchísimas gracias, Álvaro de Juana. Continuamos en este programa. Ayuda a la Iglesia necesitada apoya cada año cientos de proyectos en país y que ahora pues que se han visto muy afectados por el COVID-19. La pandemia, lo saben, está afectando especialmente a este gigante, a este país grandísimo donde ya han muerto más de 222.000 personas en Brasil. Para hablarnos de esta situación que están viviendo, tenemos con nosotros a Luis Colella, que es miembro del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Brasil, ACN Brasil. Bienvenido.
Hola ACN España, hola Raquel. Muchísimas Nosotros gracias. somos ACN Brasil respondiendo a sus preguntas. Lamentablemente la situación en Brasil sigue siendo muy grave. Ya son más de 220.000 personas las que perdieron la vida y tenemos una media diaria de casi 1.000 muertos. La Amazonia es la que más sufre en la actualidad. Ahí la población vive el peor momento desde el inicio de la pandemia. La gente muere por falta de camas y oxígeno. ¿De qué manera concreta está ayudando la Iglesia en esta situación que nos acaba de escribir? Sacerdotes religiosos y laicos están en lo que llamamos la primera línea del amor. Los sacerdotes transmiten misas online y también por radio a lugares del Brasil donde la gente no tiene internet. Muchos obispos y sacerdotes también pasan horas en los cementerios, bendiciendo a las familias en duelo. Los religiosos ayudan a las familias con el cuidado de la salud, pero también proporcionan canastas de alimentos básicos. Laicos de las comunidades católicas, respetando siempre todos los protocolos, visitan las familias que se encuentran en extrema necesidad para brindar protección y ayuda material. Muchas de estas actividades también son posibles porque ACN ha iniciado una campaña para enviar botiquines de salud a los sacerdotes y ayuda existencial para las religiosas. Genial, estos proyectos de ACN Brasil para apoyar a todos los que están en el frente del amor. Luis, ¿cuál es la situación de los niños y los jóvenes en su país, en Brasil? Los niños y jóvenes experimentan un sentimiento difícil de describir. Como en gran parte del mundo, no tuvieron clases presenciales en el último año. Se quedaron sin contacto con sus amigos. Para empeorar las cosas, muchas familias pobres no tienen acceso a la Internet. Y cuando lo tienen, muchas tampoco tienen los recursos para tener computadoras o incluso teléfonos celulares para seguir clases e interactuar con sus amigos. Además, cada año ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, aprueba pues estos más de 5.000 proyectos en 140 países, en más de 140 países, en todo en Brasil. Por ejemplo, hay un sostenimiento de religiosas, de misioneros y que ha permitido llevar a cabo proyectos como Shalom, con una dimensión evangelizadora y social impresionante. ACN apoya cada año cientos de proyectos en Brasil. El movimiento Shalom es uno de nuestros socios. He vivido en Chávez durante unos 10 años. Podemos ver que en este lugar el índice de analfabetismo sigue muy alto y la inactividad de la gente también es muy alta. Trabajamos con familias extremadamente vulnerables, no solo por la pobreza, sino también la situación moral, una situación de abuso y de explotación sexual de niños. Especialmente los niños comienzan a consumir drogas a una edad muy temprana. Las niñas quedan embarazadas y el número de embarazos en adolescentes también va en aumento. Trabajamos de dos formas, tanto en la dimensión de evangelización, conociendo la persona de Jesús, como en la dimensión social, porque el objetivo de la comunidad Shalom es devolver la dignidad a los hijos de Dios. Quiero agradecer a todos los que nos han ayudado, que Dios les recompense por todo lo que han hecho por nosotros. Luis Colella, que es miembro del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Brasil. ¿Cómo lleváis adelante el proyecto de la Casa do Menor? ¿De qué manera lo estáis apoyando? Casa do Menor es una obra creada por el sacerdote italiano Padre Renato Chiera. Desde siempre recibe allá a muchos niños y jóvenes que viven en las calles de Río de Janeiro. Muchos de estos niños han vivido una vida de delitos y drogas. Llegar a Casa do Menor, estos niños tienen una experiencia
que el padre Renato llama afiliación. Dice que estos niños no han aprendido lo que es ser niños. Como no fueron amados, no aprendieron a amar. ACN apoya este proyecto con la Biblia para niños y también con la construcción de una capilla. Nos llena de alegría y esperanza cuando pensamos que es en esta capilla, construida gracias también a los benefactores de ACN, donde muchos niños tendrán su experiencia con Dios. Impresionante. ¿Y cuáles son los frutos de este proyecto? La Casa do Menor ha acogido a más de 100.000 niños en sus más de 30 años de existencia. Estos niños son acogidos por las familias, completan sus estudios, hacen catequesis y pasan a formar parte de la sociedad con la dignidad de hijos de Dios. Pues muchísimas gracias, Luis Colella, por hablarnos de este proyecto Casa do Menor, la situación de la pandemia en Brasil, el trabajo de la Iglesia, cómo ayuda a la Iglesia necesitada a Brasil, echa su granito de arena. Muchísimas gracias. Continuamos en este programa porque ahora les vamos a dar la buenísima noticia, que estamos todos felices, de que el Papa Francisco va a visitar finalmente del 5 al 8 de marzo, en un mes, Irak. Un país donde los cristianos, pues son una pequeñísima minoría. Nos lo va a contar ahora mismo Josué Villalón desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Josué. Hola Raquel, pues así es, del 5 al 8 de marzo el Santo Padre va a visitar Irak, un país donde los cristianos son muy amenazados. Han sufrido durante décadas la presión y las amenazas y la persecución por parte de grupos integristas musulmanes, y en los últimos años han sido víctimas de los ataques del Estado Islámico. Una vez más, el Papa Francisco quiere estar cerca de los que más sufren, en este caso quiere estar cerca también de los cristianos perseguidos, y Ayuda a la Iglesia Necesitada, como fundación pontificia, siempre ha estado muy cerca de la Iglesia iraquí. Es una de las organizaciones que más está ayudando, ha ayudado y actualmente sigue ayudando a la Iglesia iraquí a reconstruir los pueblos cristianos, las iglesias, los colegios, los conventos, que fueron el objetivo de los ataques de estos terroristas del Daesh, del Estado Islámico. Regina Lynch es directora de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional y explica así el significado de esta visita del Santo Padre a Irak. El viaje del Santo Padre a Irak es una señal de aliento, un mensaje de esperanza para los cristianos iraquíes, cuya fe ha sido puesta a prueba a lo largo de los siglos. Cuando eres una minoría, te sientes solo y abandonado, y el hecho de que el Papa Francisco vaya ahora, en un momento tan difícil, va a dar esperanza a los cristianos iraquíes. Muchísima esperanza, el primer papa que va a Irak. Un país en el que hemos visitado, ¿verdad, Josué? Tú y yo, y hemos comprobado la fe de estos amigos nuestros. Josué, ¿qué otros temas hay para comentar en el programa? Pues sí, tenemos más temas para esta semana. ¿Se acuerdan ustedes del cáliz de Caracos y del icono de Homs, Siria? Pues estos dos objetos litúrgicos de los que hemos hablado en este programa, de hecho han estado presentes hace unos meses allí en ese plató, Raquel, siguen su peregrinación por España. El cáliz de Caracos, procedente de Irak, profanado por el Estado Islámico y que ha sido rescatado, ha visitado recientemente Elche, Alicante, distintas parroquias, y actualmente está presente en Murcia, visitando diversos pueblos de la región. Todos los que quieran conocerlo de cerca, venerarlo, poder rezar por los cristianos perseguidos delante de él, pues puede informar a través de la web ayudalaiglesianecesitada.org, y la verdad que las personas que lo conocen de cerca nos cuentan, ¿no?, que les conmueve mucho y les ayuda a sentirse cerca de los cristianos perseguidos y rezar por ellos. Impresiona ver este cáliz atravesado con un agujero por la bala de Caracos, una iglesia en Caracos, en la llanura de Nínive, de Ur, donde el Papa Francisco va a estar allí, en esta iglesia también reconstruida por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Josué, ¿qué sabemos de nuestro icono de Siria? Creo que va a Barcelona, ¿no? Eso es, porque una cosa importante también recordar, todos estos objetos son signos de esperanza, porque han sido profanados por terroristas del Estado Islámico o yihadistas
son un signo visible de la persecución de los cristianos en Oriente Medio, pero también un signo de esperanza de que los cristianos quieren permanecer allí y su presencia es muy importante para la región, también para todos nosotros. Como bien has destacado, ¿no? Su fortaleza en la fe, pues son un ejemplo que nos ayuda a nosotros aquí. El icono de la Anunciación de Homs, rescatado de una iglesia de esta ciudad de Siria, visita en estos días Barcelona. Distintas parroquias de la capital catalana tienen en toda la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org, y como comentamos, ¿no? Pues hace mucho bien a las personas que lo conocen de cerca. Por eso invitamos a nuestros espectadores a que lo puedan conocer de cerca y que esto les una cada vez más a los cristianos perseguidos y anime a muchos a seguir rezando por ellos y también a apoyarles, que lo necesitan. Claro que sí. Josué Villaló, muchísimas gracias por traernos la vida, el latir de Ayuda a la Iglesia Necesitada cada semana. Un fuerte abrazo, Raquel. Hasta pronto. Nosotros también nos vamos a tener que ir. Ya saben que toda la información sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Además, pueden contactar con nosotros para lo que quieran en el teléfono de Madrid, en el 91 725 92 12, 91 725 92 12. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. No se acuerden siempre de estar pendientes de nuestros hermanos que sufren marginación, persecución o discriminación por su fe. Hasta la semana que viene y no se olviden de ellos. Les esperamos.